Por mucho tiempo creí que mi papá y yo nos llevábamos bien. No éramos los mejores amigos del mundo, pero tampoco estaba tan mal. Teníamos lo normal. Nos hablábamos de vez en cuando. Íbamos a cenas familiares. Nos reíamos en los cumpleaños. Si alguien nos veía desde afuera, diría que todo estaba bien, pero yo sabía que algo no cuadraba. Mi papá tenía un don para hacerme sentir poca cosa, pero de una manera que nunca parecía tan seria. Nunca me pegó, nunca me gritó, nunca dijo algo que sonara claramente malo. Él decía que era humor. Los demás decían que eran bromas. Y yo solo aguantaba. Desde que era adolescente, cada vez que había una reunión familiar, mi papá soltaba algún comentario sobre mí. Siempre había risas, siempre es broma, no te lo tomes tan en serio. Si hablábamos de la escuela, él encontraba la forma de insinuar que yo no era muy inteligente. Si alguien mencionaba el trabajo, él decía algo sobre mi falta de ganas de salir adelante. Si había comida, se burlaba de cómo comía, de cuánto comía, o de que nunca ayudaba en la cocina. Todo dicho con una sonrisa y entre risas. Al principio pensé que así era, que los papás se burlaban de sus hijos y ya. Yo también me reía, aunque sentía algo raro en el estómago. Me decía que estaba exagerando, que no debía ser tan delicado, que, si todos se reían, el problema debía ser yo. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de algo. Mi papá no se burlaba de los demás como se burlaba de mí. Con mis tíos era sarcástico, con sus amigos era chistoso, con gente que no conocía hasta era encantador. Conmigo, era diferente. Yo era su blanco fácil, su chiste de siempre, su forma segura de sacar risas. Lo peor era que siempre lo hacía cuando había más gente, nunca estando solos, nunca en privado, como si necesitara que otros lo vieran, como si mi incomodidad fuera el precio que él pagaba para caerle bien a los demás. Recuerdo una comida familiar donde alguien preguntó por qué estaba tan callado. Antes de que pudiera contestar, mi papá se me adelantó. «Es que siempre has sido medio raro», dijo riéndose. «Nunca sabes qué está pensando». Todos se rieron al instante. Yo también sonreí, como por inercia. Nadie notó cómo apreté la mandíbula. Empecé a desarrollar algo peligroso. Saber cuándo venía la humillación. Llegaba a una reunión ya preparado para el comentario, para la broma, para el golpe disfrazado de chiste. Eso me fue matando por dentro más de lo que quiero aceptar. Intenté ponerle un alto, al principio de buena manera. «Oye, eso me incomodó. Preferiría que no dijeras eso delante de todos». Su respuesta siempre era la misma. Una risa y «Ay, no exageres». O peor, «Si te molesta es porque algo de cierto tiene». Hubo veces que, desesperado, se lo pedí delante de otros. Literalmente le rogué que parara. Eso solo lo hacía reír más. Para él era perfecto. El hijo que no aguantaba las bromas. La gente tenía su show. Y lo más frustrante es que mi papá estaba convencido de que no hacía nada malo. De verdad lo creía. Para él, yo era el problema. El sensible, el complicado, el que no entendía el humor. Aún así, seguí intentando mantener la paz. Porque era mi papá. Porque quería creer que en el fondo me respetaba. Porque una parte de mí seguía esperando que algún día se diera cuenta. No sabía entonces que esa espera me iba a costar casi todo lo que más me importaba, y que la broma que vendría después sería la que cambiaría nuestra relación para siempre. Conocí a mi novia en una época relativamente tranquila de mi vida, no porque todo estuviera bien, sino porque ya me había acostumbrado a que no lo estuviera. Ella llegó cuando yo ya sabía sonreír mientras me sentía mal, cuando ya había aprendido a hacerme pequeño para no causar problemas. Desde el principio notó algo que otros no veían. La primera vez que la llevé a una comida familiar, me preguntó en el coche de regreso a casa por qué mi papá me hablaba así. No lo dijo enojada, sino confundida. ¿Así se llevan siempre?, me preguntó. Yo respondí lo que llevaba años diciéndome: es su forma de bromear. Ella no dijo nada más, pero su silencio decía mucho más que cualquier pelea. Con el tiempo, esas bromas se volvieron imposibles de ignorar. Mi papá parecía especialmente inspirado cuando ella estaba, como si tuviera que demostrar algo. Cada comentario venía acompañado de una mirada a los demás, buscando risas, buscando que le siguieran el juego. Al principio mi novia intentaba defenderme de forma discreta. Cambiaba de tema, me agarraba la mano, decía algo para calmar el ambiente, pero yo podía sentir cómo su incomodidad crecía, y sin darme cuenta, empecé a tener miedo de llevarla a reuniones familiares, no por pena de ella, sino por pena de mí mismo, hasta que llegó el punto donde todo explotó. Llegó una noche que todavía me cuesta recordar sin que se me haga un nudo en el pecho. Estábamos cenando en casa de mis papás, solo algunos familiares cercanos. En algún momento,
Alguien mencionó lo estresado que yo había estado últimamente por el trabajo. Antes de que pudiera explicar nada, mi papá soltó su comentario, con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. Bueno, ya sabes cómo es, dijo. Siempre ha sido medio inestable. Nunca sabes cuándo va a explotar. Hubo risas incómodas, silencio después. Yo me quedé congelado, no por la broma en sí, sino por la palabra que usó. Inestable. Explotar. Sentí cómo mi novia se puso tensa a mi lado. En el camino de vuelta, ella no habló. Yo tampoco. El silencio pesaba más que cualquier pelea. Cuando por fin llegamos a casa, me preguntó si era verdad, si alguna vez había tenido ataques de ira, si había algo que ella debía saber. No me lo preguntó acusándome, sino con miedo. Esa fue la primera vez que entendí qué tan grave era realmente lo que hacía mi papá. Ya no se trataba solo de mi orgullo o de mi incomodidad. Había sembrado una duda peligrosa en la persona que más confiaba en mí, una duda que no debería existir. Peleamos, no de forma agresiva, sino con tristeza. Ella me dijo que le costaba entender por qué permitía que me trataran así, que no sabía dónde terminaba la broma y empezaba la verdad. Y yo no supe qué decirle, porque en el fondo, tampoco lo tenía claro. Nuestra relación no se acabó esa noche, pero quedó lastimada. Empecé a notar cómo ella se volvió más cuidadosa, más observadora, como si estuviera observando algo que antes no necesitaba observar, y todo por una frase dicha entre risas, como si no significara nada. Esa noche entendí que seguir callado no era opción, pero tampoco sabía cómo detener a alguien que estaba convencido de que nunca había hecho nada malo. Lo que no sabía todavía era que ese límite ya lo había cruzado hace mucho tiempo. Después de aquella noche, algo en mí cambió. No fue algo dramático, no hubo un momento explosivo, fue más bien como una grieta silenciosa. Ya no podía fingir que las bromas de mi papá no hacían daño, ya no podía convencerme de que estaba exagerando. Había visto el miedo en los ojos de mi novia, y eso me persiguió durante semanas. Decidí hacer lo que siempre me dijeron que hiciera, hablar con él frente a frente. La primera vez fue en privado. Lo llamé y le pedí que nos viéramos a solas. Recuerdo haber ensayado mentalmente cada frase, tratando de no sonar como si lo estuviera acusando, de no alterarme. Cuando por fin me senté frente a él, le expliqué cómo me sentía. Le hablé de la cena, de la palabra que había usado, de cómo eso había afectado mi relación. Me miró como si le estuviera hablando de otra persona. Luego se rió. «De verdad tienes que relajarte», me dijo. «No puedes andar por la vida tomándote todo tan en serio». Intenté insistir. Le dije que no era cuestión de humor, que me hacía daño, que llevaba años así. Su respuesta fue todavía peor. «Si te molesta tanto», contestó, «será porque algo de cierto tiene. Yo solo digo lo que todos piensan». Sentí como algo se rompía dentro de mí. No gritó, no se disculpó, no preguntó cómo podía arreglarlo. Simplemente me devolvió el problema, como si fuera mío desde el principio. No me di por vencido. Lo volví a intentar en otra ocasión, esta vez con más calma, casi rogándole. Le pedí que, al menos cuando hubiera más gente, dejara de hacer comentarios sobre mí. Pensé que así, con testigos, entendería qué tan grave era. Fue un error. «Mírenlo», dijo riéndose, volteando a ver a los demás. «Ahora resulta que no aguanta una broma». Las risas llegaron de inmediato. Yo sentí la cara arder. Había hecho exactamente lo que le pedí que no hiciera, y lo había vuelto parte del chiste. Cada vez que intentaba ponerle un alto, solo parecía darle más material. Si me defendía, era sensible. Si me quedaba callado, era porque no sabía qué decir. Si sonreía, era porque aceptaba la broma. No había forma de ganar. Lo más desconcertante era que él estaba completamente convencido. Mi papá estaba genuinamente convencido de que no hacía nada malo. Para él, yo era el problema, el que no entendía cómo funcionaba la familia, el que arruinaba el ambiente con su drama. Empecé a notar cómo los demás lo imitaban. Algún tío repetía sus comentarios, un primo seguía sus bromas. Mi imagen, moldeada durante años por su humor, empezaba a definirme frente a los demás. Yo era el raro, el inestable, el que había que tratar con cuidado. Mi novia lo veía todo, y aunque nunca me lo dijo directamente, podía sentir su desilusión. No conmigo, sino con la situación, con cómo yo parecía incapaz de detener algo que me estaba lastimando. Por primera vez, dejé de sentir tristeza y empecé a sentir algo distinto, algo frío, no rabia explosiva, sino una calma peligrosa, la certeza de que hablar no servía, de que pedirle respeto a alguien que se alimenta de humillarte es inútil. Si mi papá solo entendía el lenguaje de las bromas,
Entonces quizá era hora de hablarle en su propio idioma. La cena de Acción de Gracias se acercaba y por primera vez no sentí solo incomodidad, sentí anticipación, no del tipo bueno, sino de esa que te aprieta el pecho días antes de que algo pase. Sabía que iba a pasar. Siempre pasaba. Una reunión grande, demasiada gente, el escenario perfecto para mi papá. Pensé en no ir. Mi novia me lo sugirió con cuidado, como si tuviera miedo de presionarme, pero sabía que si no iba, solo confirmaría la imagen que él había construido de mí durante años. El hijo débil, el que no puede enfrentar a su familia. Así que acepté la invitación. Desde que entramos a la casa, sentí esa energía conocida. Mi papá estaba de buen humor, demasiado buen humor. Saludaba a todos con abrazos, contaba historias, se movía como un pez en el agua. Yo lo observaba desde lejos, sabiendo que tarde o temprano me iba a tocar. La cena empezó tranquila, demasiado tranquila. Casi me dejé engañar por unos minutos, pensando que tal vez esta vez sería diferente. Pero entonces alguien hizo la pregunta equivocada. ¿Y cómo te va últimamente?, me preguntaron. Antes de que yo pudiera responder, mi papá se adelantó levantando la copa como siempre. Bueno, sigue siendo él, dijo riéndose, siempre con sus cosas raras. Hay que tener cuidado, nunca sabes por dónde va a salir. Las risas estallaron, más fuertes que nunca. Algunos se miraron incómodos, otros simplemente le siguieron la corriente. Mi novia me miró esperando que dijera algo. Yo sentí el viejo impulso de hacerme pequeño, de sonreír, de dejarlo pasar. Pero algo fue diferente esta vez. No sentí vergüenza, no sentí rabia, sentí claridad. Mientras él seguía hablando, exagerando la broma, noté algo que antes no había querido ver. Nadie se estaba riendo de mí, se estaban riendo con él. Él era el centro, yo solo era el medio. Cuando terminó, hubo un silencio breve, de esos que incomodan. Mi papá me miró, esperando mi reacción, esperando que me defendiera, que explotara, que le diera otro remate al chiste. Yo sonreí. No era una sonrisa forzada, una tranquila. Levanté mi vaso y dije, con la voz más calmada que pude reunir: Tienes razón, papá, siempre he sido así. Algunas risas más. Él parecía satisfecho. Había ganado otra vez, pero dentro de mí algo se acomodó en su lugar. Mientras seguía la cena, observé cómo hablaba, cómo buscaba aprobación, cómo medía las reacciones. Por primera vez no lo vi como una figura que me intimidaba, sino como alguien desesperado por atención. Y entendí algo crucial. Las bromas no eran sobre mí. Nunca lo habían sido. Esa noche, mientras ayudaba a recoger la mesa, tomé una decisión silenciosa. No iba a discutir, no iba a confrontar, no iba a pedirle respeto otra vez. Si mi papá creía que humillar era solo humor, entonces yo también iba a aprender a bromear. Y esta vez no iba a ser yo el chiste. No pasó nada inmediatamente después de Acción de Gracias. Y eso fue lo más extraño. No hubo pelea, ni mensajes largos, ni llamadas incómodas. Mi papá siguió comportándose como siempre, convencido de que había ganado otra vez. Yo también seguí igual, al menos por fuera. La diferencia era por dentro. Ya no iba a reaccionar como antes. No iba a defenderme ni a pedirle que parara. Había decidido algo mucho más simple: observarlo y copiarlo. La siguiente reunión familiar fue un cumpleaños. Mi papá estaba ahí, rodeado de gente, contando historias. En un momento habló de su trabajo, de lo cansado que estaba, de lo mucho que había hecho por la familia. Era su tema favorito. Entonces vi la oportunidad. No la forcé, no la busqué con ansiedad. Simplemente apareció. Sonreí y dije, con el mismo tono que él usaba conmigo: Bueno, papá siempre exagera un poco. Ya saben cómo es. Le gusta sentirse importante. Hubo risas, su risa también, al principio. No fue una broma agresiva, no fue un ataque directo, fue exactamente del tipo que él hacía, ligera, ambigua, lo suficientemente suave como para parecer inofensiva, pero lo bastante clara como para tocar algo real. Él levantó las cejas, sorprendido, pero no dijo nada. Siguió con la conversación. Yo no insistí, no rematé el chiste, dejé que flotara en el aire. A partir de ahí, empecé a hacerlo de vez en cuando, siempre con cuidado. Nunca insultos, nunca gritos, solo pequeñas observaciones disfrazadas de humor. Si hablaba de lo mucho que sabía de algo, yo comentaba lo mucho que le gustaba dar consejos, aunque nadie se los pidiera. Si se burlaba de alguien más, yo añadía algo como: Bueno, tú también tienes lo tuyo, ¿no? Siempre sonriendo, siempre tranquilo.
Lo curioso fue que nadie se molestó. Nadie me acusó de ser irrespetuoso, porque no lo era. Estaba jugando exactamente con las mismas reglas que él había impuesto durante años. Mi papá, en cambio, empezó a cambiar. Al principio se reía, pero su risa sonaba diferente, más corta, forzada. Empezó a mirarme después de cada comentario, como tratando de descifrar si iba a decir algo más. Yo nunca lo hacía. Mi novia fue la primera en notarlo. Una noche me preguntó si estaba bien, si algo había cambiado. Le dije que sí, que había dejado de intentar explicar cómo me sentía y había empezado a actuar. No pareció asustada, pareció aliviada. Con el tiempo, otros también empezaron a reaccionar diferente. Cuando mi papá hacía una broma sobre mí, el silencio era más largo. Ya no era tan automático. Y cuando yo respondía con algo ligero, las risas no eran incómodas, eran naturales. Por primera vez, no me sentía expuesto. Me sentía en control. No buscaba humillarlo. No quería destruirlo. Solo quería que probara, aunque fuera un poco, el mismo sabor que yo había tenido que tragar durante años. Y aunque todavía no lo sabía, algo había quedado claro. A los bromistas les encanta reír, hasta que el chiste deja de apuntar hacia otro lado. El cambio no fue inmediato, pero fue evidente. Mi papá empezó a comportarse diferente conmigo. Ya no lanzaba bromas con la misma seguridad. A veces se detenía a mitad de la frase, como si evaluara si valía la pena continuar. Otras veces miraba alrededor, buscando apoyo antes de decir algo. Eso nunca lo había hecho antes. En una reunión familiar, contó una historia sobre un error que cometió hace años en el trabajo, algo que normalmente habría usado para hacerse ver humilde y gracioso. Sonreí y comenté con naturalidad: bueno, todos tenemos esas historias que repetimos porque nos hacen quedar bien, aunque ya no sean tan importantes. Las risas fueron suaves, pero suficientes. Mi papá no se rió esta vez. Se quedó en silencio unos segundos, luego cambió de tema. Empezó a evitar ciertas conversaciones cuando yo estaba. Otras veces intentaba recuperar el control con bromas más grandes, más exageradas, como si quisiera aplastarme antes de que yo hablara. Pero ya no funcionaban igual. El ambiente había cambiado. La gente escuchaba, observaba. Un día, después de soltar un comentario sobre mí, nadie se rió. Nadie. El silencio fue pesado. Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. El chiste se había caído solo. Fue entonces cuando lo vi incómodo por primera vez. No molesto, no furioso. Incómodo. Se movía en la silla, se aclaraba la garganta, bebía más de la cuenta. No entendía qué estaba pasando, solo que algo ya no estaba bajo su control. Más tarde me pidió ayuda para mover unas cosas al garaje. Cuando estuvimos solos, soltó un suspiro largo. Últimamente estás raro, me dijo, como más sarcástico. Sonreí. No sé a qué te refieres, solo bromeo. Me miró fijamente, buscando algo en mi cara, una disculpa quizá, o una explosión. No encontró ninguna de las dos. A partir de ahí, empezó a quejarse con otros. Decía que yo estaba cambiado, que ya no era respetuoso, que me había vuelto frío. Lo irónico era que usaba exactamente las palabras que yo había escuchado durante años. Pero esta vez, no pegaban igual. Nadie parecía tan convencido. Mi mamá me preguntó una vez si estaba pasando algo entre nosotros. Le dije la verdad, sin drama, que solo estaba tratando a mi papá como él me había tratado a mí. No supo qué responder. Mi novia, en cambio, lo vio claro. Me dijo que por primera vez me veía tranquilo, que ya no caminaba con esa tensión constante cuando hablábamos de mi familia. Y tenía razón. Ya no me sentía a la defensiva. No estaba esperando el golpe. Mi papá, por otro lado, estaba perdiendo algo que no sabía cómo recuperar: su papel. Ya no era el bromista indiscutible. Ya no era el que controlaba la risa de la sala. Y lo peor para él era que no tenía a quién culpar sin quedar como el villano. La explosión no pasó en público. No fue frente a la familia, ni rodeado de risas incómodas. Pasó una tarde cualquiera, sin testigos, cuando ya no pudo seguir fingiendo que nada estaba pasando. Me llamó para ayudarle con algo en casa. Su voz sonaba normal pero tensa. Sabía que ese día iba a llegar. Desde el momento en que cerró la puerta detrás de nosotros, el aire se puso pesado. Tenemos que hablar, dijo. No me senté de inmediato. Me apoyé en la mesa, esperando. Durante años había imaginado este momento, pero ahora que estaba ahí, no sentía nervios, solo curiosidad. No sé qué te pasa últimamente, continuó. Estás siendo muy irrespetuoso conmigo, siempre tirando comentarios, dejándome mal frente a los demás. Respiré hondo. Ah, ¿sí? Eso pareció molestarlo más.
No te hagas el tonto. Sabes exactamente a qué me refiero. Antes no eras así. Sonreí con suavidad. Tienes razón. Antes me callaba. El silencio cayó como un golpe seco. Por primera vez, no tenía una respuesta rápida. No había risas que lo respaldaran. No había público. Yo solo bromeo, dijo finalmente. Siempre lo he hecho. No es para tanto. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Repetí sus palabras, todas, una por una. Relájate. No te tomes todo tan en serio. Si te molesta es porque algo de cierto tiene. Hablé despacio sin levantar la voz. Eso es lo que me dijiste durante años. Vi cómo su expresión cambiaba. No a rabia, a desconcierto. Lo que estoy haciendo ahora, continué, es exactamente lo mismo. Mismo tono, mismo humor, mismas reglas. La única diferencia es que ahora no te gusta. Intentó interrumpirme, pero no lo dejé. Nunca te pedí que dejaras de bromear. Te pedí que dejaras de humillarme. Y tú decidiste que eso era gracioso. Se pasó la mano por la cara. Caminó un par de pasos. Por primera vez parecía cansado. No sabía que te afectaba tanto, murmuró. Esa frase, tan pequeña, tan tarde, fue casi peor que cualquier broma. Sí lo sabías, respondí. Te lo dije, muchas veces, solo que nunca te importó, porque mientras hubiera risas, todo estaba bien para ti. No gritó, no se defendió, no se disculpó tampoco. Se quedó ahí en silencio, atrapado entre su imagen de sí mismo y lo que acababa de escuchar. Cuando me fui, no hubo cierre. No hubo abrazo ni promesa de cambio, pero algo se había roto definitivamente. Y, curiosamente, también algo se había aclarado. Por primera vez, no me sentí el hijo problemático. Me sentí alguien que, al fin, había dejado de aceptar el papel que le asignaron. Después de aquella conversación, nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Y durante un tiempo, eso me asustó. Pasé años creyendo que aguantar era la única forma de conservar el vínculo con mi papá, que, si dejaba de soportar las bromas, lo perdería por completo. Pero lo que perdí no fue a mi papá, fue una ilusión. Las semanas siguientes fueron extrañas. No hubo llamadas, no hubo mensajes largos. En las reuniones familiares, el ambiente era más contenido. Mi papá hablaba menos cuando yo estaba cerca. Ya no hacía bromas sobre mí. De hecho, casi no hacía bromas en general. Parecía inseguro, como si hubiera perdido el manual de instrucciones que usó toda su vida. Algunos lo notaron, otros prefirieron no preguntar. Mi mamá intentó suavizar las cosas una vez, diciendo que así era él, y que debía entenderlo. Por primera vez, no sentí culpa al responder. Le dije que lo entendía perfectamente, que justamente por eso había dejado de permitirlo. Mi papá y yo no nos volvimos cercanos, tampoco enemigos. Nos convertimos en algo nuevo, algo incómodo pero honesto. Dos adultos que se tratan con distancia y cuidado. A veces noto que quiere decir algo más, quizá una disculpa, quizá una broma vieja que ya no se atreve a contar. Nunca lo hace, y está bien, y mi relación con mi novia, en cambio, se fortaleció. Ella me dijo algo que nunca olvidaré, que no fue la venganza lo que la tranquilizó, sino verme poner un límite sin perderme en la rabia, sin convertirme en lo que tanto me había lastimado. Con el tiempo entendí algo importante. No todos los abusos vienen con gritos o golpes. Algunos vienen disfrazados de risas, y son los más difíciles de explicar, porque desde afuera parecen inofensivos. Mi papá nunca creyó que hiciera nada malo. Tal vez aún no lo cree del todo, pero ya no puede fingir que no hubo consecuencias. La guerra silenciosa terminó el día que dejé de jugar el papel que me asignaron. No gané porque lo humillé, gané porque me respeté. Y si algo aprendí de todo esto, es que el humor nunca debería usarse para destruir a alguien, y que a veces la única forma de que alguien vea el daño que causa es ponerle un espejo justo enfrente,